Amigos cibernautas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por hacer clic en este espacio. Hoy ya martes 31 de julio del año 2018. Con el gusto y con el placer de siempre, amigos cibernautas, de estar nuevamente aquí en este espacio con ustedes en una emisión más de NP Noticias de la tarde. De verdad, muchísimas gracias, amigos cibernautas, por acompañarnos, por hacer clic en este espacio. Hoy un día importante porque, bueno, estamos viendo lo que está sucediendo en nuestro país, lo que nos toca ver, lo que nos toca atestiguar de la forma política que hoy vivimos a través de un cambio, entre comillas lo señalaría, un cambio que surge a partir del 1 de julio de este año. ¿Qué es lo que les digo? ¿Qué es lo que les cuento? Lo que les platico en este momento. Bueno, déjeme decirle a usted que Andrés Manuel López Obrador, el virtual presidente de México, virtual presidente electo de México, y lo digo virtual porque pese a que no hay nada que le impida que le entreguen la constancia de mayoría, pues no se la han entregado, y esto se debe también a que los magistrados del Tribunal Federal Electoral pues están revisando las impugnaciones que ha hecho el Partido Encuentro Social acerca precisamente de la pérdida de su registro. Se impugnaron pues todas las casillas, hay un recuento que les impide a los magistrados atender el tema de la entrega de la constancia. Son caminos separados desde luego, pero que les quita el tiempo, porque le estoy hablando de la impugnación de pues las casillas, de todas las casillas de nuestro país. Bueno, volviendo al tema de Andrés Manuel López Obrador, del virtual presidente electo, hace unos días dio una conferencia ahí en su casa de transición, donde este señor pues habló de que pues ratificaría algunos nombramientos. Antes de entrar a este tema, déjeme decirle que Andrés Manuel López Obrador, usted lo debe de saber, fue un personaje o es un personaje que durante 12 años, o desde que fue jefe del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador venía realizando una campaña rumbo a la presidencia de la República, que se concretó como candidato en el 2006 y en el 2012. En ambas elecciones, Andrés Manuel López Obrador perdió las elecciones. Bueno, además, déjeme decirle que Andrés Manuel López Obrador durante muchos años se caracterizó por criticar severamente a un sistema político corrupto. La mafia del poder, les decía él, y bueno, la verdad es que siempre los fustigó, siempre no los bajó de ladrones, no los bajó de traidores, no los bajó de corruptos, y en fin, un sistema político que para el hoy virtual presidente electo de México había destruido a la nación. Un sistema político en el que desde la época de Plutarco Elías Calles, de Álvaro Obregón, de Manuel Ávila Camacho, de Miguel Alemán Valdés, de Adolfo Ruiz Cortines, de Adolfo López Mateos, de Gustavo Díaz Ordaz, de Luis Echeverría, de Miguel de la Madrid Hurtado, de José López Portillo, de Miguel de la Madrid Hurtado, Carlos Salinas. Y de ahí para acá
una mafia del poder que había destruido a este país y que incluso llegó a mencionar en muchas ocasiones él que de llegar a ser presidente de la República metería a la cárcel a mucha gente que había robado, que se había apoderado de los recursos de nuestra nación. Mire usted, amigos cibernautas, la realidad es muy distinta a lo que hoy se vive en este país con un presidente virtual, presidente electo, que sin tener todavía la constancia que lo acredita como tal, ha venido realizando nombramientos que avergüenzan enteramente a este país, a quienes vemos con enojo lo que está sucediendo de alguien que había dicho todo lo contrario. Más allá del enojo es la enorme decepción de un pueblo que se ha cansado de gritar y de decirle que lo que está haciendo Andrés Manuel López Obrador es encumbrar y transformar a su partido morenista en los nuevos priistas que ocupan los cargos relevantes dentro de su próximo gabinete. Uno de ellos es el de uno de los más nefastos personajes, dinosaurio de los priistas, que se llama Manuel Bartlett Díaz. Manuel Bartlett, amigos cibernautas, fue nombrado hace días por Andrés Manuel López Obrador como el próximo secretario, o más bien dicho, como el próximo director de la Comisión Federal de Electricidad. Y bajo ese nombramiento que dio a conocer Andrés Manuel López Obrador, en el que se burla del pueblo mexicano, podemos ver el escupitajo que le tira a todos aquellos que votaron por su proyecto de nación. Su cuarta transformación le llama a él, pero que vemos lo que está sucediendo. Manuel Bartlett Díaz, amigos cibernautas, ya lo debe usted de saber, fue aquel secretario de Gobernación en la época de Miguel de la Madrid Hurtado, al que se le cayó el sistema electoral de las elecciones de aquel año de 1988. En aquel tiempo, el Instituto Federal Electoral, que así se llamaba, estaba bajo las órdenes del secretario de Gobernación, y el secretario de Gobernación era Manuel Bartlett Díaz. Manuel Bartlett Díaz es un personaje que ha manchado a nuestro país y que hoy Andrés Manuel López Obrador lo incorpora como el nuevo director de la Comisión Federal de Electricidad. Este nombramiento para dirigir la Comisión Federal de Electricidad ha sido criticado severamente, amigos cibernautas, por todos los usuarios de las redes sociales, y desde luego las mentadas de madre, los enojos, los recordatorios familiares de toda índole no cesan a quien en su momento orquestó la caída del sistema electoral que le dio el triunfo a través de un fraude a Carlos Salinas de Gortari, amigos cibernautas. En aquel tiempo, Carlos Salinas de Gortari era el candidato del PRI y Manuel Bartlett operó para que se alzara con el triunfo de una forma fraudulenta, como él mismo ha reconocido en algunas entrevistas que ha dado a diversos medios de comunicación, de que se jugó con el sistema electoral y además se conjugaron varios factores de alianzas entre el PRI y el PAN para otorgarle tal nombramiento, tal constancia a Carlos Salinas de Gortari. Fue Manuel Bartlett quien
orquestó el fraude electoral siendo secretario de Gobernación y en donde el Instituto Federal Electoral estaba dentro de este organigrama. Manuel Bartlett Díaz es el mismo hombre que está siendo hoy nombrado por Andrés Manuel López Obrador, sin importarle los serios cuestionamientos que circulan por el amplio mundo de las redes sociales. Es detestable, es aberrante, asquerosa la forma en que Andrés Manuel López Obrador le escupe al pueblo mexicano la confianza en él depositada para que sea el próximo presidente de la República. Es un enojo generalizado de saber que quien ayer le hizo tanto daño al país ahora vaya a ser el nuevo titular de la Comisión Federal de Electricidad. ¿Cuántos personajes no existen atrás de este hombre que tenían un mejor derecho de ser el próximo director de la Comisión Federal de Electricidad? ¿Qué compromisos tiene Andrés Manuel López Obrador al darse tal nombramiento de un hombre tan cercano a Carlos Salinas de Gortari, de un hombre tan cercano a Miguel de la Madrid, de un hombre tan cercano al viejo sistema político dinosaurico que destruyó a esta nación y que tanto criticó Andrés Manuel López Obrador? De verdad, qué vergonzoso lo que hoy hace Andrés Manuel López Obrador, porque hoy le recuerdan al virtual presidente electo que este señor estuvo involucrado en el fraude electoral durante la elección de 1988. Le repito, Manuel Bartlett ha reconocido en una entrevista que le hizo el periódico El Reforma y en donde afirmó que Carlos Salinas de Gortari perdió la elección de 1988 y que se manipularon las cifras para entregarle la victoria. Ahí mismo detalló también que el fraude se orquestó de acuerdo entre el Partido Acción Nacional y las complicidades de algunos de los líderes del Frente Democrático Nacional. Las irregularidades en esta elección provocaron que en 1991 se creara el Instituto Federal Electoral, que operó de 1990 a 2014, cuando se convirtió en el Instituto Nacional Electoral. Y a todo esto, amigos cibernautas, ¿qué dirá el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, el hijo de Tata Cárdenas, el mismo que fue la víctima de este fraude electoral, de quien hoy será, o en el gabinete de Andrés Manuel será, el próximo director de la Comisión Federal Electoral? ¿Dónde quedó la coherencia política de Andrés Manuel López Obrador? Aquel discurso que fustigaba a un sistema corrupto gobernado por el Partido Revolucionario Institucional y en su momento por el Partido Acción Nacional. ¿Dónde quedaron las palabras de Andrés Manuel López Obrador? Seguramente se las tiene que tragar Andrés Manuel López Obrador. No le importa, no hace gesto, porque al final de cuentas él mismo proviene del mismo PRI del que tanto se quejaba este señor, que también comete un fraude con la credibilidad de los ciudadanos, los mismos que le entregaron el 1 de julio el poder para que lo ejerza a partir del 1 de diciembre. Andrés Manuel López Obrador, podríamos decir que se identifica plenamente con los dinosaurios del PRI. A ver qué es lo que piensa y sigue pensando la gente de este señor
que nombró a Manuel Bartlett Díaz. Y mire, le voy a decir una cosa, Manuel Bartlett Díaz seguramente, amigos cibernautas, deberá o tiene las manos embarradas de sangre también, porque usted recordará que en 1988, durante el tiempo en que Manuel Bartlett fue secretario de Gobernación, desaparecieron muchos actores políticos y sufrieron las consecuencias aquellos periodistas críticos del sistema presidencial priista. Uno de ellos fue, usted lo recordará, el periodista Manuel Buendía. Manuel Buendía fue asesinado, perdió la vida en un atentado en manos de un sicario, de un esbirro de la Dirección Federal de Seguridad que comandaba en aquel tiempo el señor José Zorrilla. Usted me preguntará, ¿quién es José Zorrilla Pérez? Bueno, José Zorrilla Pérez era el director de la Dirección Federal de Seguridad. Era la policía política de la Secretaría de Gobernación, en donde Manuel Bartlett Díaz era el secretario. Manuel Buendía, aquel periodista de la columna Red Privada, tenía información de narcotráfico, tenía información de políticos que estaban metidos en el narcotráfico, tenía información de la DEA, era un personaje muy bien informado y casualmente en esos días pensaba dar a conocer una información que simbraría al país con los nombres involucrados en la narcopolítica, amigos cibernautas. Le costó la vida. En aquel tiempo, José Zorrilla era el director de la Dirección Federal de Seguridad. Allí, en aquel tiempo, amigos cibernautas, esta policía política se encargaba de silenciar a quien le estorbaba. Zorrilla Pérez se encargó y estuvo en la cárcel, quiero que sepa, porque lo detuvieron. Fue, digamos, el ejecutor, junto con un nieto de Manuel Ávila Camacho. El señor Moro Ávila era un agente de la Dirección Federal de Seguridad, y bueno, en esa época fue el encargado de esperar en una moto al sicario, seguramente otro elemento de la Secretaría o de la Dirección de Seguridad, para que una vez que cometió el asesinato se subiera a la moto que conducía el sobrino nieto de Manuel Ávila Camacho, nieto de Maximino Ávila Camacho. Era agente de la Dirección Federal de Seguridad, el señor Moro Ávila. No recuerdo en este momento su nombre, pero en aquel tiempo el señor Moro Ávila esperó a el sicario que cometió el homicidio, según relatan la información que se tiene, y que una vez que se cometió fue el encargado de conducir una moto. Rafael Moro Ávila, así se llamaba este señor, que era un agente de la Dirección Federal de Seguridad. Se manejaba una moto, se comete el homicidio, el asesinato de Manuel Buendía, un periodista. Huyen, lo saca de ahí al sicario. Posteriormente se detiene a José Zorrilla Pérez, se detiene también a Rafael Moro Ávila. Posteriormente, si no mal recuerdo, en el 2013, 2011, 11 o 12, en esos años, al señor José Zorrilla lo sacan de la cárcel, estaba muy enfermo. Antes había salido Rafael Moro, y José Zorrilla, a través de un amparo, le concedieron la libertad para que fuera a cumplir su sentencia a su domicilio. Así que
este señor José Zorrilla Pérez estaba bajo el mando de Manuel Bartlett Díaz, el que fue nombrado por Andrés Manuel López Obrador como el nuevo titular de la Dirección Federal de Electricidad o de la Comisión Federal de Electricidad. José Zorrilla Pérez era el director de la Dirección Federal de Seguridad. Rafael Moro Ávila era un agente de la Dirección Federal y fue el encargado de ejecutar, de planear el asesinato de Manuel Buendía, un periodista reconocido de Red Privada. José Zorrilla Pérez fue el jefe de la Dirección Federal de Seguridad y Manuel Bartlett era pues prácticamente el jefe inmediato de estos personajes a quien les acabo de mencionar. Muchas veces trató de deslindarse Manuel Bartlett de José Zorrilla, con el argumento, según se dijo, de que José Zorrilla pertenecía al grupo de Fernando Gutiérrez Barrios. Los datos han revelado que Zorrilla dependía directamente de Manuel Bartlett y le hacía los trabajos sucios al titular de Gobernación. Los datos reciclados en el contexto de esta investigación vuelven a situar a Bartlett, el exsecretario de Gobernación, en temas tan importantes como el homicidio de Manuel Buendía, casos que pues aún siguen abiertos en el escrutinio público de la nación. Y ahora, pues amigos, vuelve a salir a la luz pública con el nombramiento que acaba de hacer Andrés Manuel López Obrador en la persona de Manuel Bartlett Díaz, quien seguramente está embarrado de sangre en este asesinato de Manuel Buendía, así como en muchas otras desapariciones y homicidios de actores políticos que durante aquel nefasto gobierno de la época más rancia del priismo se llevaron a cabo con charola del gobierno federal. Este es el nombramiento que acaba de hacer Andrés Manuel López Obrador en la persona de Manuel Bartlett Díaz, amigos cibernautas. Que no se les olvide, Manuel Bartlett Díaz ha sido nombrado por Andrés Manuel López Obrador como el futuro director de la Comisión Federal de Electricidad. Con este nombramiento, Andrés Manuel López Obrador pretende enterrar, escúchelo usted muy bien, pretende enterrar todo el pasado de Manuel Bartlett Díaz, así como lo escucha usted, amigos cibernautas. Bueno, hacemos una breve pausa y regresamos inmediatamente. No se vayan.